Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, a continuación en este video vamos a resolver un problema de los ejercicios 7.2 del libro de ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado, novena edición del autor Denis Sil. El problema trata de resolver una ecuación diferencial de primer orden que es lineal y es no homogénea, y nos dan una condición dada, ¿no? Un valor inicial donde y de 0 es igual con 0. Y nos piden también que utilicemos la transformada de Laplace para resolver este problema. Y por tanto es importante hacer notar que en este ejercicio vamos a hacer uso de una propiedad de la transformada que en el mismo libro ustedes podrán encontrar como traslación en el eje S, en el cual dice que la transformada de una función f de t es igual a f de s y a es cualquier número real. Entonces la transformada de la función exponencial e a la a por t multiplicado por f de t es igual a f evaluado en s menos a. Entonces más adelante vamos a ilustrar cómo hacer uso de esta propiedad. Bien, entonces para resolver este ejercicio vamos a proceder a aplicar las transformadas de una derivada, ¿sí? Entonces esto nos quedaría de la siguiente manera: la transformada de Laplace de la primera derivada de y' más la transformada de y, esto es igual a la transformada de Laplace de e a la menos 3t por el coseno de 2t, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hicimos en este momento? Simplemente aplicamos transformada de Laplace a toda la ecuación diferencial dada, que en este caso es este problema. Bien, después procederemos a aplicar la transformada de la derivada, y como es bien sabido en la teoría, en este caso la transformada de la primera derivada resulta de la siguiente manera: quedaría como s por y de s, ¿sí?, menos y evaluado en 0, que en este caso es la condición que nosotros tenemos aquí, ¿no?, que y de 0 vale 0, más, en este caso esto sería lo correspondiente a la transformada de la derivada. En este caso ahora la transformada de y pues no es más que y de s, ¿sí? Bien, en este caso observemos que tenemos la transformada de la función exponencial por el coseno de 2t, y es aquí donde podemos aplicar la transformada aplicando la propiedad de la traslación en el eje S. Y esto resulta que en nuestro caso tenemos la exponencial con exponente a, en nuestro caso a es igual a menos 3. Entonces al aplicar esta propiedad no es más que aplicar la transformada del coseno de 2t, ¿sí?, de manera normal. Y sabemos que la transformada del coseno de 2t lo vamos a expresar de la siguiente manera: transformada del coseno de 2t, el cual lo vamos a evaluar en s menos a. Entonces sería igual a s, va a ser la variable s, va a ser evaluado o sustituido por s menos lo que vale a, que es menos 3, ¿vale? Entonces esto nos resulta a la transformada de la función coseno de 2t, ¿sí?, evaluado en s. Vamos a sustituir a la variable s por s más 3, ¿sale? Por lo tanto, de nuestras tablas de transformadas de estas funciones, la transformada del coseno de 2t es igual a s entre s cuadrada más
En este caso sería k cuadrada en la fórmula, pero k en este caso es igual con 2, ¿sale? De acuerdo al argumento de la función coseno, pues tendríamos k al cuadrado sería 4, ¿sí? 2 al cuadrado sería 4, pero esto hay que evaluarlo en s cuando s sea igual a s más 3. Por lo tanto, en este del lado izquierdo, no olvidemos que y de 0 vale 0 dada la condición inicial, y por lo tanto aquí podemos factorizar este término, el y de s. Entonces y de s factorizado es igual a ¿cuánto? Perdón, y de s por sería s más 1. Entonces aquí nos quedaría s más 1, y eso es igual a, ahora hay que evaluar aquí, sustituir a s por s más 3. Entonces aquí nos quedaría s más 3 entre s más 3 al cuadrado, bien, más el 4. Por lo tanto, y de s es igual a este término, va a pasar dividiendo. Entonces tendríamos s más 3 entre, perdón, voy a abrir un corchete aquí, sería s más 3 al cuadrado, ¿sí?, más 4 por s más 1, también pasó dividiendo, ¿sí? Aquí hay que denotar que este es s para no confundirlo con el 5. Entonces así resulta esa función y de s. Pero recuerden que el objetivo de utilizar la transformada de Laplace es resolver la ecuación diferencial dada, y nosotros tenemos que encontrar a la solución de la ecuación diferencial, que es y de t. Pues esto es básicamente igual a la transformada inversa, ¿verdad? La transformada inversa de y de s. Significa que nosotros debemos aplicar transformada inversa a todo esto. Sin embargo, tal cual está esta estructura, es complicado resolverlo directamente, entonces es necesario hacer uso de una descomposición de esta fracción, ¿sale? Y generalmente un método viable es utilizar las fracciones parciales, como lo han visto en sus cursos de cálculo por ahí. Entonces nosotros vamos a suponer una transformación de esto, donde la suposición va a ser la siguiente. En este caso tendríamos al primer término del factor que hay en el denominador, que es s más 3 al cuadrado más 4, sería uno de nuestros términos, ¿vale? Tendríamos s más 3 al cuadrado más 4, y el otro término es más, en este caso sería s más 1. Si nosotros verificamos que en el numerador tenemos un término lineal y uno constante, hablando de los grados del término s, es importante verificar cuáles son las variables que vamos a poner en el numerador de cada fracción. En este caso, si nosotros planteamos a y b, observen que al momento de sumar las fracciones para poder cancelar los denominadores y poder igualar numerador con numerador, tendríamos que sumar estas fracciones, ¿no? Sí, entonces voy a extender el pizarrón, perdón. Sí, extendemos el pizarrón. Y entonces aquí el factor común denominador aquí de esta suma, o de estas dos fracciones, perdón, sería s más 3 al cuadrado más 4, ¿verdad?, multiplicado por s más 1. Si este término de aquí es s, entonces, como ustedes bien saben, aquí podemos cruzar, sería a por s más 1, ¿sí?, más b que multiplique a s
S cuadrada, perdón, S más 3 al cuadrado, más 4, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros analizamos el numerador, observen que aquí tendríamos un término cuadrático, ¿sí? Por este otro lado no hay términos cuadráticos, simplemente habría A por S más A. Entonces ese término cuadrático va a estar multiplicado por B. Entonces sería incongruente que B valga 0, porque si B valdría 0, no existiría ese término cuadrático, pero entonces no existiría todo este término. Y entonces no tendría sentido ponerle 0 a esto. Entonces, dado que detectamos que hay un término cuadrático y por tanto debemos encontrar a un término que sea capaz de eliminarlo o cancelar los términos cuadráticos. ¿Y por qué hay que eliminarlos? Pues porque del lado izquierdo nosotros no contamos con el término cuadrático, solo tenemos el término lineal y a la constante. Entonces es aquí donde entra nuestro criterio de cuáles son los términos que debemos utilizar en el numerador, y por tanto nosotros vamos a proponer en este caso, en lugar de esto, o en lugar de A, simplemente vamos a considerar al término AS más B, ¿vale? Y entonces este de aquí debería ser una constante, que en este caso le vamos a llamar C, ¿sale? Por tanto, al momento de realizar las sumas de estas dos fracciones, el término común del denominador sería el producto de estos dos términos, S más 3 al cuadrado más 4 multiplicado por S más 1. Y en el numerador, ¿cómo nos quedaría? Sería A por S más B por S más 1, ¿vale? Más el siguiente término, si pueden hacerlo también así, este término dividido entre S más 1 se cancela y luego multiplicado por el numerador, que sería C. Al cancelarse S más 1 solamente sobrevivió el término S más 3 al cuadrado más 4, ¿vale? Y básicamente así sería nuestro numerador. Y ahora sí ya podemos igualarlo con la fracción que tenemos de color rojo. Observen que aquí se cancelarían los denominadores y simplemente hay que comparar los numeradores. ¿Y eso para qué? Nuestro objetivo es encontrar los valores de A, de B y de C, ¿sí? Por lo tanto, comparando los numeradores, ¿sí? Comparando los numeradores, de ambos lados, ¿qué tenemos? Bueno, entonces tendríamos S más 3 por un lado, S más 3 es igual a ¿cuánto? En este caso nos conviene, es más fácil multiplicar y desbaratar los términos. Entonces tendríamos AS por S, tendríamos AS al cuadrado, ¿sale? Sería este término por este término y después este por este. Entonces sería AS por S, S cuadrada, más A por S por 1, pues nos queda AS. Siguiente sería B por S más B por S, más 1 por B, pues sería B. Luego aquí tenemos la C que multiplique. Observen que aquí tenemos que el descomponer también este binomio al cuadrado, y tendríamos el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo. 2 por 3 son 6, nos quedaría 6S, más el cuadrado del segundo. 3 al cuadrado es 9 y le sumamos un 4, ¿sale? Bien, entonces, ¿cómo nos queda esto? Observen aquí que tenemos 13, 9 y 4 serían 13. Nosotros vamos a aprovechar rápidamente a factorizar los términos cuadráticos y observen que tendríamos A y otro término cuadrático sería este producto más C, ¿sale? C que multiplique a S al cuadrado. Ahora, si ustedes observan, ya no tenemos ningún otro término cuadrático. Ahora vamos con los términos lineales, que sería A por S. Entonces vamos a poner más A, sería este de aquí,
Este término entonces sería más b, estamos factorizando las s. Aquí tendríamos 6c, entonces más 6c que multiplique a s. Y por último los términos independientes, que en este caso sería más b, entonces le sumamos más b, y el último es más 13c, 13c, y todo esto está igualado a s más 3, ¿vale? Bien, entonces ahora sí comparamos. Observen que del lado izquierdo no tenemos al término cuadrático, quiere decir que su coeficiente del término cuadrático es, si lo quieren ver así, sería 0, perdón, tendríamos 0 por s al cuadrado más s, ¿sí? Por lo tanto significa que al comparar aquí sería a más c, que es este coeficiente del término cuadrático, es igual al 0 de aquí, ¿vale? De aquí nos lleva a concluir que a es igual a menos c, y tenemos una ecuación. Comparamos los lineales, los coeficientes del término lineal, y observamos que a más b más 6c, ¿sí?, más 6c, perdón, es igual a 1, ¿no? Porque el coeficiente del término lineal aquí es 1, entonces esto es igual a 1, ¿vale? Entonces aquí vamos a aprovechar la ecuación anterior donde a es igual a menos c. Podemos sustituir aquí el valor de a, es menos c más b más 6c igual a 1. Entonces esta ecuación de aquí nos resulta que es b más 6c menos c, nos queda 5c igual a 1. Y aquí tendríamos una ecuación con dos incógnitas. Bien, por otro lado, observen que el término independiente b más 13c es igual a 3, como se ve de este lado, ¿no? Igual a 3. ¿Vale? Entonces tendríamos nuestra ecuación 2, ¿no? O 3, nuestra ecuación 3, que esta es la 1, la 2 y la 3. Entonces, si ustedes alcanzan a observar aquí, ya podríamos encontrar los valores de b y c, porque tenemos dos ecuaciones. Vamos a multiplicar por menos esta ecuación de aquí. Tendríamos, voy a pasarlo aquí, multiplicamos todo por menos y tendríamos menos b menos 5c menos 1, ¿verdad? Todo por menos. Y le vamos a sumar esta ecuación que es b más 13c igual a 3, ¿vale? Se eliminan las b's y aquí quedan 13 menos 5 son 8c, y eso es igual a 3 menos 1, 2. Por lo tanto c es igual a 2 octavos, ¿sí? Por lo tanto esto es igual a la mínima expresión, sería 1/4, y este es el valor de c. Y como ya conocemos c, podemos obtener a b. Podemos obtenerlo desde aquí, donde b es igual a 1 menos 5c. Por lo tanto b es igual a 1 menos 5 por c, que vale 1/4. 1/4. Por lo tanto b es igual a 1 menos 5/4. Pero un entero tiene 4/4, y esto entonces nos daría 1 menos 1/4. Y este es el valor de b. Y finalmente el valor de a pues lo obtenemos de la primera ecuación, ¿sí? Observamos que a es igual a menos c, pero c vale 1/4, ¿vale? Entonces a es igual a menos 1/4. Ya tenemos los tres valores, ¿vale? Entonces regresamos a nuestra función principal, que es esta,
Entonces observemos que y de s es igual a esta descomposición, ¿no?, en fracciones parciales. Bien, entonces vamos a llevar esto para acá, o vamos a escribir la igualdad, ¿sí? Entonces nuestra y de s es igual a ¿cuánto? Es igual a por s. Recordamos que a es igual a menos un cuarto, ¿verdad? A es igual a menos un cuarto, b menos un cuarto también, y c un cuarto. Todos los primeros dos son negativos y c es un cuarto positivo. Bien, entonces nos vamos para acá. Entonces a por s más b menos un cuarto por s menos un cuarto por s más b, que es menos un cuarto también, entre s más 3 al cuadrado más 4. ¿Vale? Ahí está. Y el último término es más c entre s más 1. Más c, recuerden que c es un cuarto, entre s más 1. Bien, entonces observen que nosotros podemos reestructurar este término, ¿sí?, para poder aplicar una inversa de manera adecuada. Bien, el factor común en el numerador pues es un cuarto. Nosotros podemos sacar el un cuarto, ¿sí?, o perdón, el menos un cuarto, y arriba nos va a quedar nada más s más 1, ¿verdad?, entre s más 3 al cuadrado más 4, ¿vale? Y aquí nos quedaría más un cuarto. Saqué el un cuarto como factor por s más 1. Está claro que la inversa de este término se aprecia que es una función exponencial, ¿no?, e a la menos at, ¿vale? Claramente se ve de las fórmulas que ustedes ya tienen ahí en su libro. Sí, pueden revisar la teoría, por favor. Sin embargo, en nos hace falta, si aquí tuviéramos un s más 3, claramente tendríamos la función que teníamos originalmente del coseno, ¿sí?, esto. ¿Sí? Podríamos aplicar la inversa, y la inversa de este término pues ya sabemos que es e a la menos 3t por coseno de 2t. Sin embargo, nosotros no tenemos completo el numerador, no tenemos el s más 3 como se observa aquí, ¿sale? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a hacer un reacomodo en el numerador y podemos sumar más 3, ¿sí?, pero si estamos agregando hay que restarlo también. Por lo tanto, aquí tendríamos menos un cuarto, es un factor ahí de todo esto. Vamos a poner el s más 3 por un lado, o sea, con este término, y y en el denominador pues es s más 3 al cuadrado más 4, ¿vale? Perdón. Y los otros términos, que es el más 1 y el menos 3, nos daría menos 2. Entonces aquí pondríamos el menos, el 2 arriba, entre el mismo factor, ¿no?, que es s más 3 al cuadrado más 4, ¿sí? Y bueno, sumarle el más un cuarto, que multiplica 1 entre s más 1, ¿sí? Entonces, como podrán ver, ahora sí esta transformada, bueno, este factor, perdón, esta fracción que tenemos aquí, s más 3 entre s más 3 al cuadrado más 4, ahora sí corresponde al momento de aplicar la transformada inversa, es igual a e a la menos 3t por coseno de 2t,
¿sí? Simplemente está desfasado, ¿sale? Entonces vamos a aplicar la transformada inversa para encontrar a y de t, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y de t es la transformada inversa de y de s, ¿sí? Transformada inversa de y de s, pero para nosotros y de s es pues todo esto, ¿no? Entonces aquí tendríamos menos un cuarto por la transformada inversa de s más 3, s más 3 entre s más 3 al cuadrado más 4, ¿vale? Ahora, menos por menos me va a dar más. Aquí dejamos el 1 cuarto y nos queda nada más la transformada inversa. El 2 lo voy a dejar ahí, ahorita van a ver por qué. En este caso es transformada inversa de 2 entre s más 3 al cuadrado más 4, ¿vale? Y aquí más 1 cuarto por la transformada inversa de 1 entre s más 1, ¿vale? Bien, entonces como ya habíamos comentado, esto es igual a menos 1 cuarto que multiplique a, esto ya vimos que es la transformada inversa de ¿quién? De e a la menos 3t, ¿no? Que en este caso el desfase de la s, ¿vale? Y multiplicado por el coseno, ¿sí? Porque la transformada del coseno es s entre s cuadrada más k cuadrada, pero en este caso sería, si este es nuestro k cuadrada, que vale 4, nuestro k es igual a 2, entonces aquí sería por coseno de 2t, ¿sí? Bien, más 1 cuarto, que es el que sigue, el de aquí, más 1 cuarto. Observen que esta transformada inversa, vamos a observar claramente, si tuviéramos la transformada del seno, ¿sí? Transformada del seno, lo voy a anotar por aquí, del seno de 2t, seno de 2t por sí solo, nosotros sabemos que es igual a ¿quién? A k, en este caso k vale 2 para nosotros, ¿sí? Entonces sería la fórmula de la transformada es 2 entre s al cuadrado más k al cuadrado, que sería 4. Pero observamos que hay un desfase, y ese desfase pasa cuando en lugar de tener la transformada del seno de 2t, pues tendríamos la transformada, como lo establece aquí la traslación, ¿no? La traslación en el eje S es la misma transformada de f de t, pero multiplicado por la exponencial elevado a la a por t, ¿sí? Como aquí es menos a y nosotros tenemos aquí más 3, bueno, pues entonces aquí la transformada de e a la menos 3t. Recuerden que este 3 lo estamos sacando de este valor de aquí, ¿sí? La transformada de e a la menos 3t por el seno de 2t, pues es esta transformada que ya tenemos, ¿verdad? Evaluado en s menos 3, ¿no? Y esto nos daría s más 3. Quiere decir que nosotros tendríamos que sustituir s más 3 donde esté la s, que sería de este lado, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos aquí. Por lo tanto, esta transformada está completa para aplicar la inversa. ¿Y quién es la inversa? Pues esto que tenemos aquí. Entonces, por esa razón, de este lado nos quedaría 1 cuarto de e a la menos 3t por el seno de 2t, ¿vale? Y por último tenemos 1 cuarto por la inversa de esto, sabemos que es más 1 cuarto, ustedes lo pueden constatar en su formulario, de e a la menos t, y este sería la respuesta final, ¿no? Vamos a escribirlo ordenadamente. Nuestra y de t entonces es igual a ¿cuánto?
Vamos a poner por un lado un cuarto, voy a poner este término primero, de e a la menos t, menos un cuarto de e a la menos 3 por t por el coseno de 2t, más un cuarto de e a la menos 3t, de e a la menos 3t por el seno de 2t. Si vieron cómo hicimos uso de la propiedad de la traslación, y este sería el resultado de este problema. Sí, bueno, voy a hacerlo un poco más grande. Sí. Bien, la clave está en cómo desbaratar, ¿no? Cómo llevar las fracciones parciales. Sin más, sería todo de mi parte. Espero se haya comprendido. Cualquier duda, comentario, podrían hacérmelo dejar en la descripción o en la sección de comentarios, por favor. A la brevedad estaré respondiendo. Saludos, hasta pronto.